que queda en Envigado. No, yo no lo conozco, no sé en qué parte queda, pero he visto, digamos, en la revista Dinero, cuando sale la clasificación de los colegios en resultados de las pruebas saber, siempre sale como la mejor institución aquí. Esa institución es privada. Usualmente los colegios que mejores resultados tienen en las pruebas saber son las instituciones privadas, ¿cierto? En los 100 primeros creo que apenas hay uno o dos colegios oficiales, cuando más. A veces no hay uno solo, digamos, en los 100 mejores colegios del país. Todos son privados. Pero todos son privados de clase alta. O sea, de clase alta, ¿qué significa? No que el colegio tenga muy buenas instalaciones, no que el colegio, sino que al colegio va gente muy rica. O sea, la más pudiente va a esas instituciones y obviamente ellos tienen condiciones ideales y usualmente eso se refleja en las mismas pruebas saber. Entonces, ¿cómo van a evaluar la riqueza o pobreza de un colegio? Sacando un resumen, ¿cierto? Estadístico, sea un promedio o una moda, como les decía la vez pasada, de los estudiantes, de la riqueza de los estudiantes o de la pobreza que presentaron las pruebas a ver. O sea, no tenemos acceso a todos los estudiantes, ¿cierto? Solamente tenemos acceso a la información de los estudiantes que presentaron la prueba a saber. Entonces, con esa información de esos estudiantes vamos a calificar si una institución está en los, digamos, colegios ricos o está en los colegios pobres. Si, digamos, yo tengo que todos los estudiantes que estoy considerando por una institución están en el nivel más bajo de pobreza, saco un promedio o saco la clase modal, entonces, y me da que es lo más bajo, yo digo, ese colegio es pobre, aunque tenga instalaciones perfectas, lo que sea, pero el colegio, si tiene gente toda pobre, el colegio lo va a calificar como pobre. Entonces usted va a crear una categorización en 10 niveles de la riqueza de los colegios, empezando con el más pobre hasta llegar al más rico, ¿cierto? A los más ricos. Pero lo va a hacer en deciles, o sea, el 10% de los colegios van a estar en la categoría de los más pobres, los siguientes 10 colegios en la categoría siguiente y los últimos 10% de colegios en la categoría de los más ricos, pues para construir una variable categórica de riqueza de colegio. Y a cada estudiante de un colegio particular le van a crear una variable, ¿cierto? Donde esté la riqueza del colegio donde está. Yo puedo tener un estudiante, por ejemplo, que sea de estrato muy pobre, pero los papás con mucho esfuerzo o porque se ganó una beca, él va a un colegio, digamos, de estrato alto. Miren esta ministra Parodi cuando creó el programa Serpi lo paga. Entonces, estudiantes buenos de estratos bajos podían escoger, por ejemplo, ir a estudiar a una universidad privada de clase alta, por ejemplo, en Bogotá, la Universidad de los Andes, ¿cierto? Entonces, en un colegio, no necesariamente todos los estudiantes que están ahí son del estrato correspondiente, digamos, al nivel de riqueza del colegio. Entonces la idea es que cada estudiante tenga el valor de esa variable, ¿cierto? Que muestre cuál es el nivel de riqueza del colegio al que él fue. Y van a hacer un cruce de nivel de riqueza del colegio con nivel de rendimiento de los estudiantes.
¿cierto? Ya tenemos clasificado en 10 categorías el rendimiento de los estudiantes, ahora lo vamos a cruzar, entonces se va a sacar una tabla 10 por 10, donde se cruza con el nivel de riqueza del establecimiento. Entonces ahí queda esa tarea. No sé si entiende claramente. Pero recuerden que ustedes ya tienen clasificado, ya tienen un indicador de nivel de riqueza de los estudiantes que cada uno creó, utilizando técnicas distintas. Algunos utilizaron componentes principales, otros utilizaron simplemente un promedio de los electrodomésticos y los aparatos eléctricos que tenían en la casa, etc. Hay muchas formas de crear un índice, un indicador de riqueza, con todas las críticas que se pueden hacer, porque digamos los sociólogos, los economistas han tratado de construir históricamente estos indicadores de pobreza o riqueza, si no miren lo que pasa con las clasificaciones del CISBEN, que mucha gente las cuestiona y dice, no, es que eso está mal hecho, que tal cosa, pero nadie está completamente satisfecho con una forma de clasificación particular. Entonces siempre es sujeto de crítica esto. Ahí queda la tarea para el viernes de Pascua. Bueno, ahora sí entremos en el asunto de los modelos. Entonces, para que estos modelos los lineales tienen tantos problemas, son tan complejos que uno a veces no los dimensiona en no es capaz de dimensionar. Entonces uno, para ver, digamos, cómo puede interpretar lo que debería uno es como desbaratar el modelo completamente. Y esa parte pues es imposible en modelos con muchas variables. Pero miren, para un modelo con 3 variables, este modelo saturado que tenemos aquí, ya lo habíamos hecho para el modelo con 2. Ahora lo vamos a hacer para con 3 para que se vea lo difícil que es entrar en el análisis profundo del modelo. Entonces recuerden que el modelo lo que hace es expresar en forma lineal el logaritmo de las probabilidades. Esa nu sub i jk o b sub i jk es el logaritmo de la probabilidad de la tabla, de la celda de la tabla, en la celda b, pi sub i jk, es el logaritmo de pi sub i jk. Y ese logaritmo se expresa en forma lineal, ¿cierto? Con esos términos, mu más lambda i super a, más lambda j super b, más lambda k super c, más lambda i j super ab, más lambda i k ac, más lambda jk bc, más lambda i jk abc. Pero a diferencia de los modelos de regresión, estos modelos, por ejemplo, un lambda i super a tiene tantos lambdas como categorías o niveles tenga la variable A. Si la variable A tiene 5 niveles, entonces voy a tener lambda sub i, vamos a tener lambda sub 1 super A, lambda sub 2 super A, lambda sub 3 super A. Entonces mire que es un problema con muchos parámetros, con muchos parámetros. Hay una restricción lineal que se impone por cuestiones de estimabilidad, es que las sumatorias, ¿cierto? Muchas sumatorias tienen que ser cero. O sea, es una restricción lineal que se impone, que se asocia con contrastes en diseño experimental. Entonces nosotros, para evitar tener más parámetros que celdas en la tabla, tenemos necesariamente que imponer este tipo de restricciones. A veces estas restricciones son un poquito difíciles de entender, sobre todo en interacciones de orden alto, porque son tantas restricciones que queda uno como que, uy, ¿qué está pasando aquí? Bueno, entonces, esta es la representación de un modelo log lineal en términos de fórmula. A veces la representación es demasiado simple. Cuando nosotros estamos trabajando con el R, nosotros no necesitamos poner todos los términos, sino que ponemos los términos de orden mayor
o superior, porque esos términos, utilizando el principio de jerarquía, nos obligan a que los demás términos estén presentes. Entonces, por ejemplo, este modelo que está aquí se representaría como el modelo ABC. El modelo ABC obliga a que todas las interacciones de orden menor estén en, la, en el modelo. Entonces, el principio de jerarquía no, es muy cómodo por muchas cosas. Una es por cuestión de notación. Entonces, aquí tenemos en forma sucinta las expresiones de ni su i punto punto, ni su punto j punto, ni su punto punto k. Y entonces vemos que son simplemente promedios de los logaritmos de probabilidades en ciertas subtablas. Sí, esto es notación, notación. Entonces, los Niusui con puntos no son logaritmos de probabilidades directamente, sino que son promedios de logaritmos de probabilidades. Esto es una fuente de errores en las interpretaciones de los modelos, porque la gente, sobre todo digamos los estudiantes del área social, aún en cursos avanzados, por ejemplo en cursos de maestría o doctorado, cuando interpretan estos modelos log lineales, se confunden, entonces piensan que el Niusui punto punto es el logaritmo de la suma de las probabilidades de la subtabla, y eso no es así. Es un promedio de cierta región de la tabla de logaritmos de las probabilidades de la tabla. O sea, siempre trabajamos con los logaritmos de los elementos básicos de la tabla. Entonces, por eso es tan complejo esta forma de modelación. Y uno llega a mostrar fácilmente, esto realmente no tiene una matemática difícil, esto es pura álgebra básica, pero es una álgebra básica en la que hay que tener mucho cuidado porque se están sumando términos, se están restando, se están haciendo operaciones algebraicas y si uno es descuidado llega a expresiones equivocadas y entonces si uno llega a una expresión equivocada la interpretación puede ser completamente equivocada. Entonces, mi subpunto punto punto es el promedio de la tabla, o sea, el promedio de todos los logaritmos de las probabilidades es la gran media mío. Y entonces el promedio, considerando solamente el efecto de la variable a, entonces nosotros tenemos aquí simplemente ni sub i punto punto menos ni sub punto punto punto. Ese es lo que se conoce como efecto de la variable a. Se quita el efecto promedio y lo que queda es el efecto de la variable a. Cuando se considera ni sub punto j punto y se le resta la gran media, entonces queda el efecto de la variable b. Cuando se coge ni sub punto punto k y se le resta el efecto de la media, entonces ya aparece el efecto de la variable c. Entonces, si ustedes tienen más variables, obviamente los efectos se calculan en forma parecida. Y vienen ya las interacciones. Las interacciones simplemente no, realmente es compleja la fórmula, es quitar efectos, ¿cierto? Efectos de variables marginalmente y lo que queda es el efecto, digamos, de la combinación o de la presencia de dos variables en el modelo. Y el último efecto, que mire que es una combinación lineal absolutamente compleja, es el efecto de las tres variables simultáneamente en el modelo. Entonces piensen en el consumo de alcohol, en el consumo de tranquilizantes y en el consumo de una pastilla que fuera un excitante. ¿Cierto? Piensen en una cosa así por el estilo. Usted está tomando alcohol, fuera de eso está tomando una pastilla tranquilizante y fuera de eso le toma un Viagra, que es un vasodilatador, ¿cierto? Um, Recuerden que el Viagra no fue inventado con objetivos sexuales inicialmente, sino que fue inventado para resolver problemas cardíacos, pero que se vio que tenía un efecto
colateral, en- sobre todo en los hombres. Pero el fin especial del Viagra era sobre todo un problema cardíaco. Entonces, piensa en una persona que esté en una fiesta y que tome aguardiente y que a la vez esté tomando una pastilla tranquilizante, un diazepam o una pastilla para calmarlo, una pastilla psicótica, y que además esté tomando Viagra. El efecto de tomarse las tres pastillas puede tener una, unas consecuencias que se miden a través de este lambda, ¿cierto? Entonces ese efecto de interacción por el hecho de las tres pastillas interactuar en el cuerpo simultáneamente puede generar respuestas muy raras. Entonces, esos términos lambdas super A, B, C tratan de medir eso. Pero los investigadores en general le tienen mucho miedo a las interpretaciones de interacciones de alto nivel. Entonces, una de las cosas que uno escucha, digamos, o que lee, es que cuando un modelo tiene interacciones de orden muy alto, es porque el investigador realmente no tenía mucho control sobre lo que estaba haciendo. Entonces, en los estudios de carácter social, que se trabajan con encuestas, usted hace una pregunta y tiene la respuesta, hace otra pregunta, tiene la respuesta, tiene otra pregunta, tiene la respuesta. Y si cada pregunta es una variable, entonces usted puede tener interacciones de orden muy alto que son muy difíciles de explicar. Piensen, por ejemplo, en un examen de selección múltiple. A usted le entregan su examen de selección múltiple, viene la pregunta uno, usted escoge una de 5 opciones, viene la pregunta 2, usted escoge una de 5 opciones. Puede haber asociación estadística entre la respuesta en la pregunta uno y la respuesta en la pregunta 2, dependiendo del diseño del cuestionario, puede que sí, ¿cierto? Que las preguntas estén correlacionadas, que la pregunta 2 tenga que ver con lo de la pregunta uno, ¿cierto? La pregunta 3 puede tener asociación con la pregunta 2 y con la pregunta uno. La pregunta 4 puede tener asociación con la pregunta ta, 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 ta. Entonces miren cómo le van, cómo en un examen usted puede tener asociaciones extremadamente complejas. Y esas asociaciones no solamente es en la forma de diseñar el examen, sino que digamos la actitud del sujeto que está tomando el examen puede estar afectada de acuerdo a la complejidad de las preguntas y el orden en que se presenten. Por ejemplo, en un examen en el que todas las preguntas fáciles estén al comienzo, le pueden dar seguridad al sujeto que está presentando el examen, ¿cierto? Entonces el sujeto, presentando su examen, con las preguntas fáciles al comienzo, va tomando seguridad y responde las preguntas difíciles con más confianza. Mientras que si usted en un examen de selección múltiple pone todas las preguntas súper difíciles al comienzo y el sujeto empieza a resolver el examen y no es capaz con las primeras, ya entra en pánico y ya aún las preguntas fáciles no las resuelve, ¿cierto? Entonces mire que las asociaciones pueden ser muy complejas y muy difíciles de explicar. Entonces un examen con 50 preguntas de selección múltiple puede tener asociaciones extremadamente difíciles de descubrir siquiera. Y si las descubre uno, pueden ser muy difíciles de explicar. ¿Por qué la pregunta 20 está asociada con la pregunta uno? Y esto, digamos, en los exámenes de selección múltiple que son hechos en computador, donde el estudiante solamente puede responder la pregunta que aparezca en la pantalla, entonces todavía es igual de complejo. Entonces en encuestas y en exámenes
estas asociaciones de alto orden pueden aparecer, ser significativas y sin embargo uno no es capaz de explicarlas. La gente que trabaja en diseño experimental, como en diseño experimental si se controlan las cosas, tratan de evitar interacciones de orden alto. ¿Cómo? Hacen un diseño con un nivel muy limitado de factores, de variables. Entonces, en el área social, si la gente a veces es demasiado ambiciosa cuando hacen encuestas o cuando hacen exámenes. Y en psicometría, por ejemplo, cuestionarios de 20, 30, 50 preguntas. Y cuando uno trata de hacer cierto tipo de análisis, entra en crisis porque los modelos son demasiado complejos o demasiado difíciles de explicar. Entonces, para poder ver qué significan esos términos, uno realmente tiene que mmm, destripar la gallina, como dicen los campesinos, ¿cierto? Una cosa es que usted vea un pollo en el supermercado así como lo presentan, y otra cosa es que sepa qué es lo que tenía el pollo por dentro cuando fue sacrificado. Entonces, para esto, haga de cuenta que uno coge y desbarata, sacrifica el pollo y mira todo lo que tiene por dentro. Y eso es lo que hace uno para poder medio tener la sensación de qué es lo que contienen esos benditos lambdas, ¿cierto? Los lambdas son relaciones de probabilidades, pero relaciones de probabilidades que están expresadas en términos de logaritmo. Y esas relaciones tiene uno que irse devolviendo en las fórmulas para poder descubrirlas. Entonces, en una tabla 2 por 2 por 2 tenemos, por ejemplo, un término lambda sub 111 super A, B, C, una interacción de segundo orden de todas las variables. Entonces, después de manipular todo eso, uno llega a que ese término es simplemente esto que está aquí. Hay una constante inicial, que es una constante de acomodo del tamaño, pero aquí que sería 1 sobre 2 por 2 por 2, 1 sobre 8, logaritmo de, arriba aparecen los productos de probabilidades y abajo aparecen otros productos de probabilidades. Y entonces, ¿cómo interpreto yo eso? Entonces miren que eso, cuando uno lo mira así, es ininterpretable. Entonces muchos investigadores se han rascado la cabeza y lo que tratan es de buscar interpretaciones sencillas de este estilo. En términos, esto que está sobre el lado derecho del sí es solo sí, lo tratan de expresar en términos de razones de odds, ¿cierto? Esas medidas de riesgo que habíamos visto alguna vez. Entonces ellos tratan de expresar esto de esta manera. Entonces, este término que hay aquí, si fuera 1, si este término fuera 1, entonces el logaritmo se convierte en 0 y eso implica que este término es 0 y como estamos en una tabla 2 por 2 por 2, eso implicaría que esto es, eh, esa interacción es inexistente, ¿cierto? O sea, la complejidad del modelo es menor. Entonces, lo que nos dice esto, estas razones de odds de subtablas son iguales. Esa es una explicación bonita, sobre todo en este caso. En otros casos hay que buscar más interpretaciones de este estilo. Entonces miren que llegar a la interpretación de los modelos lineales no es para nada fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Nos pegamos de la bendita tablita con las recomendaciones que se dan para interpretar modelos. Y eso es lo que utilizan muchos investigadores del área social. Se pegan de eso. Pero ¿por qué esa es la interpretación? Entonces, cuando uno les hace un desarrollo de estos, ellos lo que hacen es voltear la cara para otro lado porque les parece demasiado complejo esto. Y cuando uno trata también de interpretar esto, empieza uno a ver que esto es más complejo de lo que uno quisiera. Y entre más alta sea la interacción,
más fea es esta ecuación que nos, pues más fea no, son productos de probabilidad, son cocientes de probabilidad, pero no es más clara la interpretación. Entonces, esa es una de los de las críticas que mucha gente le hace a los modelos loglineales. Pero los modelos loglineales, con la interpretación en forma de tablita que lo vimos en ese resumen que vimos para interpretar los modelos, gusta mucho. Entonces, nos toca usarlos. Muchas veces nosotros vamos a tener el nivel de insatisfacción. Llegamos a modelos en los que nosotros no tenemos idea cómo interpretar las cosas. Pero eh, si de pronto llegamos a modelos sencillos, nosotros quedamos muy satisfechos. Pues la idea es uno ir botando todas las interacciones de orden alto hasta quedar con modelos sencillos. En muchos casos es imposible. O sea, usted tiene el modelo saturado y usted le quita un término y el modelo ya no es significativo. Entonces lo que dice eso es que hay asociaciones entre todas las variables y quitando la asociación más alta no llegamos a modelos que ya no sirven para explicar la tabla. Entonces, ¿qué puede uno hacer en ese caso? Trabajar con los valores esperados y mirar los valores esperados que tanto cambian con respecto a los valores reales de la tabla original. Donde cambien mucho, puede uno decir, vea, es que el modelo no sirve porque es que mire esta región de la tabla que no es explicada bien por el modelo. Entonces ahí hay una medio ayuda, pero son modelos extremadamente complejos. ¿Cómo se ajustan estos modelos? Se ajustan mediante un algoritmo que se llama el IPF, ajuste proporcional iterativo. Entonces simplemente lo voy a presentar por encimita para que ustedes tengan la sensación cómo trabaja R para construir los modelos log lineales con la función loglin. Cuando alguien les pregunte cómo la función loglin, cómo calcula modelos log lineales, ustedes dicen, mediante el algoritmo IPF. ¿Y ese algoritmo IPF qué es? Es un modelo, es un algoritmo de ajuste proporcional iterativo. ¿Cómo así? Y es relativamente fácil de explicar si uno entiende todas las entrañas, pues uno conoce las entrañas de el modelo, que tampoco es que sea tan claro. Entonces, este algoritmo fue propuesto por este par de señores, Deming y Stefan. Deming es el papá del control de calidad moderno. No sé si ustedes reconocen el nombre. Hay un premio internacional que llama el premio la medalla Deming, que se, que se otorga cada año por la IEEE, creo que, no estoy seguro, no, es por la Asociación de Americana de Control de Calidad, no es por la IEEE, es por la Asociación Norteamericana de Control de Calidad, el premio Deming. Este señor tiene una historia muy simpática, pues era estadístico. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos lanzó las bombas atómicas sobre Japón, que acabaron con ese país, ¿cierto? Vino como ese plan, lo que llamó el Plan Marshall. Ese Plan Marshall también tuvo su impacto en Japón, fue un programa que ayudó a recuperar al Japón. Entonces mandaron a este señor a que ayudara con la reconstrucción de la industria japonesa. Y él ya tenía sus desarrollos de lo que eran cartas de control de calidad. Entonces las llevó allá al Japón y para los japoneses esos métodos de control de calidad fueron la machera. O sea, para ellos inmediatamente aceptaron toda la metodología de control de calidad. No sé ustedes cuántos han visto algún curso de control de calidad. Eh, y el control de calidad ayudó a resurgir, digamos, la industria japonesa, pero a un nivel que estaba muy por encima de la industria norteamericana. Los norteamericanos fueron más reacios a implementar las metodologías de control de calidad y en especial las diseñadas por Deming, ¿cierto? Cuando ya el Japón había desarrollado o se había metido en los asuntos de control de calidad, apenas los Estados Unidos fue despegando con esa metodología y les cuesta mucho. Por ejemplo,
control de calidad total, que se llama, que es una filosofía de control de calidad, nunca o no fue aceptada en todas las empresas norteamericanas. Entonces, la empresa automotriz norteamericana adolece de problemas de calidad que no los tiene la industria japonesa porque son menos rígidos o fueron menos asertivos con estas metodologías que son muy exigentes, pero que tampoco llegue un problema, una metodología de control de calidad y la gente es feliz con implementándola. Eso exige mucho sacrificio por parte de todos los niveles de una empresa. Entonces, este señor que está ahí, que aparece como desarrollador de este algoritmo, es una persona muy, pero muy importante en otra área que involucra mucha estadística y que es reconocido básicamente por eso, pero tienen este IPF. Este IPF también uno lo puede considerar como el papá de un algoritmo, no sé si ustedes en inferencia vieron el algoritmo EM, que es el algoritmo EM simplemente dice esperanza maximización, pero ese algoritmo EM funciona o fue desarrollado para cuando nosotros tenemos datos faltantes y se volvió una herramienta de trabajo para modelación, para muchas cosas. Entonces, uno puede mirar este IPF como una especie de antecesor primitivo del algoritmo EM. Este fue desarrollado en los años 40 y el EM fue desarrollado en los años 70. Entonces, aquí tenemos una presentación así, abuelo de pájaro, cómo funciona este algoritmo. Entonces, suponga que tenemos un modelo, tenemos una tabla o una base de datos con tres variables, A, B y C, y que queremos ajustar el modelo ABC. Ese modelo, como está planteado ahí, lo podemos interpretar de varias formas. Digamos, ahí sería C es independiente de A y B, pero A y B no son independientes, ¿cierto? Hay una asociación entre A y B, pero queremos chequear si C es independiente de A y B. Entonces, eh, hay una cosa que no se las he dicho, pero es tampoco ustedes van a morirse y no la saben, que las marginales asociadas con el modelo, como están planteadas ahí, que son subtablas, mire que aparece n sub i j más y n sub más k, conforman el conjunto de estadísticos suficientes minimales para el modelo, para los parámetros del modelo. No sé si en su curso de inferencia vieron el concepto de estadístico suficiente, yo me imagino que sí. ¿Qué es un estadístico suficiente? Es una proyección de los datos a un espacio de dimensión menor, ¿cierto? Es pues en términos matemáticos. En términos así cristianos es más una reducción de la complejidad de los datos en unos pocos valores que conservan la misma cantidad de información que la muestra original. ¿Cómo así? Entonces piensen en el caso de una normal. En el caso de una normal, ¿cuántos parámetros hay? Hay dos, ¿cierto? Mu y sigma cuadrado. Yo puedo tener, alguien puede tener una muestra de 1000 de esa normal y tener los 1000 numeritos guardados pues en el computador y alguien puede tener la suma de esos 1000 números y la suma al cuadrado de los elementos de esos números al cuadrado. Entonces esta persona tiene solamente dos números, la suma de todos esos 1000 números y la suma de esos 1000 números al cuadrado. Y la otra persona tiene los 1000 números completos. ¿Quién tiene más información?
En el caso de la distribución normal, los dos tienen la misma cantidad de información. Este que tiene 2 números y este que tiene los 1000 números completos. ¿Por qué? Porque la sumatoria de x y la sumatoria de x al cuadrado es el conjunto estadístico suficiente minimal para el caso de la normal. Entonces, los estadísticos suficientes, ¿cierto? Conforman una reducción de la complejidad de los datos. O sea, usted tiene muchos datos y los puede reducir en unos poquitos, dependiendo pues del modelo o de las cosas que usted vaya a hacer. Entonces, esas reducciones son importantes, digamos, en problemas reales. Si yo en lugar de tener que guardar 20 millones de números, con la suma de esos números, tengo la misma información, entonces ¿para qué guardo los 20 millones de números? Ahorro espacio en el computador. ¿Sí? Bueno, entonces, en la clase exponencial de distribuciones, la familia exponencial de distribuciones, es muy fácil probar que los coeficientes asociados o los estadísticos asociados con las funciones de los parámetros en ese exponente que sale por allá son con forma de conjunto estadístico suficiente minimal. Entonces la clase exponencial de distribuciones tiene unas propiedades muy bonitas desde el punto de vista teórico y por eso la gente en estadística se mata tanto trabajando con esa clase exponencial, ¿cierto? Porque tienen propiedades que son eh, ideales. Cuando usted se sale de la clase exponencial de distribuciones, entonces se meten unos chicharrones de marca mayor. Entonces aquí, como nosotros estamos en la clase exponencial, entonces es relativamente fácil encontrar eh, estadísticos suficientes minimales. Si no saben qué es estadístico suficiente minimal, tranquilo, simplemente que esta subtabla se construye a partir de la estructura que tiene el modelo. Entonces miren que si nosotros tenemos el índice I asociado con la primera variable que es la A, tenemos el índice J asociado con la segunda variable que es la B, y tenemos el índice K asociado con la tercera variable que es la C, y el modelo es A, B, C, entonces el conjunto de estadísticos suficiente minimal está dado por NIJ más N más K. Mire que las letras que no aparecen dentro de los corchetes se reemplaza por una más. Y una más ahí significa colapsar la tabla, o sea, sumar sobre ese subíndice. Eso es lo que nos está diciendo esa notación que está ahí. Muy simple, o sea, el algoritmo realmente es muy simple. Entonces, dependiendo del número de conjuntos de estadísticos suficientes que tengamos aquí tenemos dos conjuntos, o aquí tenemos dos pedazos, cada uno entre corchetes, entonces el algoritmo IPF va a tener tantos pasos como tengamos corchetes. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos dos corchetes completos, entonces vamos a tener un algoritmo con dos pasos. Si tuviéramos tres, tendríamos tres pasos. Si tuviéramos cinco, tendríamos cinco pasos. En cada iteración habría que hacer cinco pasos internos. ¿Por qué? Porque cada paso de esos implica manejar una subtabla generada por los estadísticos suficientes minimales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Uno funciona con una tabla de valores iniciales. Esa tabla de valores iniciales, la única condición que tenga es que los números iniciales tienen que ser positivos. No pueden ser negativos porque nosotros no tenemos frecuencias negativas. Y no pueden ser ceros porque vamos a asumir que cualquier celda tiene probabilidad positiva. En algunos modelos donde sabemos que tenemos ceros estructurales se pueden manejar, hay que manejar valores iniciales de cero para esas celdas. Pero eh, esos casos hay que desarrollarlos a mano. Bueno, y entonces lo que uno hace es ir manejando el algoritmo de esta forma. M va a ser la tabla
de valores esperados. Y n va a ser la tabla de valores observados. Entonces nosotros empezamos con una m de valores iniciales, o sea, la m se va construyendo en forma iterativa, o sea, paso a paso. Entonces, en el primer paso, en la primera etapa, ya tenemos una tabla de valores esperados iguales a los valores iniciales que usted pone. O sea, usted reconstruye una tabla parecida a la que tiene y la llena de los valores iniciales. Entonces, en general, los programas empiezan con una tabla llena de unos, pero usted pudiera empezar con una tabla con otros valores distintos. ¿Cierto? Los valores iniciales realmente mmm, son críticos en ciertas aplicaciones, pero aquí este algoritmo es bastante robusto. Pero usted puede empezar con valores iniciales que parezcan a los valores de la tabla original, quitando los ceros que le aparecen. Si usted tiene ceros muestrales, entonces tiene que tener cuidado que no pueden ser valores iniciales. Bueno, entonces vamos a una iteración, ¿cierto? Entonces la iteración tenemos dos subtablas. Miren que del paso anterior tenemos que guardar en la cabeza esto. Tenemos dos subtablas. Entonces vamos a ajustar subtabla por subtabla. Entonces, cuando ajustamos el primer conjunto de estadísticos suficientes, ¿cómo lo ajustamos? Tenemos la tabla de valores esperados que va en el paso anterior. Que apenas estamos empezando, estamos con esta subtabla llena de valores iniciales. Pero ya digamos que el algoritmo ha corrido varias veces, entonces estamos en esta etapa. Vamos a entrar en la etapa L y ya acabamos de salir de la etapa L-1, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a ajustar el primer conjunto estadístico suficientes que tenemos ahí. Entonces, los valores viejos de la tabla los vamos a corregir. ¿Cómo los corregimos? Con lo que nosotros tenemos, el estadístico suficiente, el valor que nos da, con el valor que tenemos para ese mismo estadístico en la tabla que llevamos del paso anterior. O sea, este es un factor de ponderación, este cociente que hay aquí es un factor de ponderación. ¿Qué tanto debemos corregir esto? Entonces, este valor que resulta aquí es el nuevo valor de la tabla. Es el nuevo valor de la tabla. Entonces lo hacemos para cada uno de los valores y terminamos con una tabla nueva. Esa tabla nueva la corregimos por el otro conjunto de estadísticos suficientes. Entonces mire que aquí ya la estamos corrigiendo por C, ¿cierto? Entonces mire que aquí las ponderaciones están dadas en las subtablas generadas para C, o sea, n más k sobre m más k. Entonces aquí ya tenemos la subtabla que nos va a salir de esta etapa. De esta etapa nos vamos a salir con esta subtabla. ¿Y cuándo para el algoritmo? Cuando el cambio que se dé entre esta nueva tabla y la tabla vieja que acabo de entrar, o la tabla que acabo de entrar al paso, no haya diferencia o haya unas diferencias muy pequeñas. Si esta tabla de valores esperados, pues que están construyendo iterativamente, es parecida a la tabla, muy parecida a la tabla que va a resultar en el paso siguiente, entonces ya usted para el algoritmo. Y ya usted tiene algún criterio ahí de parada, ¿cierto? Bien sea con el máximo o con una suma de cuadrados, con cualquier error que usted tenga. Entonces, eh, este es el algoritmo IPF. Ahora, aquí ajustamos primero por este conjunto estadístico suficientes y luego por este, pero el proceso puede estar cambiado. Podemos primero ajustar por C y después por AB. Entonces, el algoritmo funciona de una manera relativamente simple. Entonces aquí, con esta es una tabla artificial, ¿cierto? Eh, este es son la fuente, son esos estudios de
de votación que se hacen en Estados Unidos, para nosotros pues a veces no tiene como mucha cercanía la forma como proceden los gringos en sus votaciones. Esto es, eh, no son los datos originales, simplemente son datos que se producen acerca de manipulación de encuestas. Entonces, se tiene un sujeto que va a votar en las elecciones, entonces va a votar por el candidato eh, de su partido. Entonces uno puede tener, por ejemplo, a uno gustarle mucho un candidato, pero sentir que el candidato en general no es, eh, digamos, del partido en el que uno milita. Digamos que usted milita en el partido X y que hay un candidato del partido Y que usted siente que le gusta mucho del otro partido. Entonces la cercanía puede que no sea muy fuerte, ¿cierto? Pero usted siente que ese es el candidato. Pero entonces usted puede tener una fidelidad por su partido X, y votar por el candidato del partido X a pesar de que a usted le guste el candidato del partido Y. Entonces, pues si uno logra saber por quién votó un candidato, un, un ciudadano, entonces uno puede construir un modelo así parecido para esto. Ay, se me fue, qué pena. Cada que muevo el cursor equivocadamente se cambia esto. Entonces vamos a asumir que vamos a ajustar ese modelo que teníamos, el ABC, que hay asociación entre la cercanía y la percepción del candidato, y que eso es independiente de la forma como se vote. Si se ve el modelo, entonces el modelo ahí se puede explicar de una manera relativamente fácil. Hay asociación entre la percepción y la cercanía, la intensidad, la preferencia y la cercanía. Y es independiente de cómo vote la persona. O sea, ¿qué importa lo que usted sienta? Usted es independiente de la forma como usted va a votar, lo que está diciendo. Entonces, tenemos el conjunto de estadísticos suficiente, minimal, ¿cierto? Dado por eso, tenemos el algoritmo y entonces uno empieza. Entonces, mire que la ilustración aquí es compleja. Esta es la tabla. Y estas son, y en la parte derecha y en la parte inferior están las subtablas que se van a ajustar. Son los estadísticos suficientes minimales. N11 más 130, N12 más 170. Entonces mire que el estadístico suficiente minimal es un conjunto ahí de 6 números. Y abajo es un conjunto de 2 números, ¿cierto? El N más K. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos con una tabla de valores iniciales. Mire que la tabla original es la que contiene estos números que están aquí. No sé si ustedes ven la flechita aquí moverse aquí. Esta es la tabla original, ¿cierto? Este es los conjuntos de estadísticos suficientes. Aquí tenemos los dos conjuntos de estadísticos suficientes. Y aquí tenemos la tabla de valores iniciales. Mire que está llena de 1, ¿cierto? Entonces vamos a ajustar el primer conjunto de estadísticos suficientes. Entonces mire, tenemos en el mismo orden, sumamos las columnas. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y esto lo comparamos, estos 12 que están aquí, los comparamos con estos valores. Estos son los n que salen de la tabla verdadera. Y estos son los valores estimados, ¿cierto?
de la tabla que se tiene en la actualidad, que es este valores iniciales. Entonces, mire aquí, el ajuste que se hace es, miremos los valores originales y comparémoslos con los valores ajustados. Entonces, en la tabla que se lleva en la actualidad, la vamos a corregir con esta ponderación que tenemos aquí, con este es un factor de ajuste, más que ponderación, es un factor de ajuste, ¿cierto? Con este factor de ajuste. Entonces, de aquí nos va a salir una nueva tabla de valores estimados. Entonces, hacemos la operación, 130 sobre 2 por 1 nos da 65, 130 sobre 2 por 1 nos da 65, 170 dividido 2 por 1 nos da 85 y entonces hacemos esa operación completa. Después de esa operación, la tabla que nos resulta es esta. Esta es la nueva tabla que va en este paso de la primera iteración, ¿cierto? En este paso entonces esta es la tabla estimada, esta es la tabla estimada y esta que teníamos inicialmente es la tabla real. Entonces nosotros podemos ir viendo qué tan diferentes son los valores aquí. Aquí tenemos un 91 y aquí tenemos un 65 y aquí tenemos un 65. Entonces vamos comparando celda a celda y ver qué tan distintos o qué tan parecidos son los valores. Y además podemos comparar esta tabla con la anterior. Mire que la tabla anterior era una tabla llena de unos. Esta tabla 1, aquí es un valor 1 y mire que esto nos cambió a 65. El valor del otro era 1, nos cambió a 65, el 1 era 1, nos cambió a 85, entonces mire que el cambio es todavía muy grande. Entonces seguimos iterando, ¿cierto? Entonces ahora vamos con el siguiente conjunto de estadísticos suficientes. Entonces hacemos una operación parecida, pero ya multiplicando lo que va en cada celda por esto, por esta corrección. Entonces miren que nosotros tenemos las sumas de columnas, nos da 637 y las sumas de columna en la tabla original era 975, el otro es 300 y aquí es 637. Entonces miren que se van haciendo las correcciones y se va multiplicando cada valor que tengamos en la tabla estimada y ese nos va dando un valor nuevo de estimación. Entonces, cuando salimos de esta iteración tenemos estos valores. Para la primera celda, 99.41. Vamos a ver el valor de la tabla original. 91. Y ya nos da 99.41. Aquí nos da 30. Y en la tabla original tenemos 39. Estamos más cerquita, ¿cierto? Con respecto a la tabla que llevábamos de valores estimados, mire que hubo un cambio grande, ¿cierto? Pasamos de 65 en esta primera celda, pasamos a 99. ¿Sí ven? En esta primera celda, 99. La segunda celda aquí, 30.58 y teníamos 65, entonces hay un cambio todavía muy grande. Entonces el algoritmo, dependiendo del criterio de parada que tengamos, continúa. Entonces se van haciendo ajustes hasta que ya no hayan cambios. Entonces mire que en esta iteración ya no hubo un cambio. Entonces, ¿qué pasa? El algoritmo para. Ahí dice, esta es la tabla de valores esperados, estimados. Y ahí para el algoritmo. Entonces, un algoritmo extremadamente robusto eh, que se utiliza, digamos, en los programas
para estimar modelos log lineales. Y como les decía, este es el papá del algoritmo EM. Entonces ya tienen una idea, pues no se angustien, si, que no entendí cómo se funciona el algoritmo. Eh, Simplemente piense que es un algoritmo iterativo, pero hay otras formas de estimar los valores esperados, tampoco es el único algoritmo. Entonces, digamos, en, ahora que se utilizan tanto los algoritmos evolutivos, los algoritmos genéticos han sido utilizados para estimar modelos log lineales y se han utilizado para estimar modelos log lineales no jerárquicos. O sea, ese principio de jerarquía, cuando no se respeta, uno no puede utilizar el algoritmo IPF porque este algoritmo eh, internamente intuye que se respeta el, el, el orden de jerarquía. Entonces tenemos aquí, digamos, una tablita donde se muestran los resultados de nacimientos en Antioquia en el 94. Esto sacado del anuario estadístico de Antioquia. Las zonas, nosotros tenemos 9 zonas en Antioquia, Valle de Aburrá hasta Urabá. Tenemos los pesos de los bebés, menos de 2.500, o sea, menos de 5 libras, más de 5 libras. Y el resultado del parto, si el bebé nació vivo o el bebé nació muerto. Entonces, metemos estos datos en el R, garantizamos que estos datos sí estén correctos y ajustamos modelos. Entonces, el primer modelo, que es un modelo de referencia, es el modelo saturado, ¿cierto? Entonces, el modelo saturado nos entrega un LRT de 0, un Pearson de 0, no tenemos grados de libertad, pero este es el ajuste perfecto. O sea, esto es una reproducción de la misma tabla. O sea, la tabla produce los mismos valores que los observados. Pero es un modelo que tiene todos los parámetros del mundo. O sea, esto simplemente es una reparametrización. Aquí no hay reducción de complejidad. Entonces nos vamos con este modelo en el que quitamos la interacción de segundo orden. El LRT ya nos da 16.84. Tenemos 8 grados de libertad. Pero cuando calculamos el valor P, nos lleva a que ese P es menor que 0.05. Entonces, ¿qué? Se rechazó este modelo. Entonces, lo que dice esto es que no podemos descartar la interacción de segundo orden y nos quedamos fregados porque según estos modelos log lineales nos quedan los modelos, tenemos que trabajar con el modelo saturado. Qué maluco, ¿cierto? Qué maluco. Eso nos pasa mucho. O sea, no es que esto que nos acaba de ocurrir sea un caso excepcional, no. Esto pasa con mucha, pero mucha frecuencia con modelos log lineales. Hay soluciones, hay aproximaciones, no soluciones eh, para esto. No, hay aproximaciones, o sea, uno puede hacer cosas como esta, determinar que cuáles de los parámetros de la interacción de segundo orden son no significativos y eliminarlos del modelo, pero ya lo implica un trabajo que no lo hace el R directamente, sino que hay que hacerlo a mano. Y ese trabajo a mano hay que hacerlo con mucho cuidado porque todo ese algoritmo IPF hay que reconstruirlo acomodado a lo que uno quiere hacer. O sea, tampoco es que sea directo. Entonces, mucha gente cuando llega a esto, lo que hace es irse para otra metodología de tablas de contingencia. Entonces, hay otra forma de hacer modelación. Entonces, los modelos log lineales son
un cuento muy bonito, pero termina siendo a veces muy decepcionante. ¿Qué otras aproximaciones? Simplemente va uno a medidas de asociación, ¿cierto? Otra aproximación es, se va para estadística tradicional, entonces uno empieza a pensar en problemas estilo regresión. Y en estilo regresión, entonces, por ejemplo, uno puede, vamos a ver la tabla. Cuando yo veo esta tabla, ¿en qué pienso? Mire que esta tabla nos representa un esquema de muestreo multinomial, ¿cierto? Nosotros no controlamos cuántos bebés van a nacer en el Valle de Aburrá, cuántos de esos van a nacer vivos, cuántos van a pesar más de 5 libras o menos de 5 libras. No, estos son datos observacionales y usted no tiene ningún control, ¿cierto? Entonces, pero a uno sí le salen preguntas, por ejemplo, ¿será que la probabilidad de nacer vivo teniendo más de 5 libras es igual en todas las zonas de Antioquia? Entonces miren que ahí tenemos, es un problema tipo regresión, ¿cierto? Entonces yo quiero saber cuál es la probabilidad de una respuesta que es clara, nacer vivo o muerto, dado que el bebé pesa más o menos de 5 libras y que nació en tal zona de Antioquia. ¿Cuál será la diferencia en la probabilidad de nacer vivo entre los bebés de más de 5 libras de Urabá y los del Valle de Aburrá? Eso lo llama un contraste, ¿cierto? Un contraste en proporciones. Uno a priori que pensaría que en el Valle de Aburrá la probabilidad de nacer vivo es mayor que en otras regiones de Antioquia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno piensa que el sistema hospitalario aquí en el Valle de Aburrá es mejor y entonces, por ejemplo, a las mamás les pueden hacer un seguimiento durante su embarazo y les pueden, digamos, estar suministrando medicinas y cosas de esas, mientras que en ciertas regiones, por ejemplo, Urabá, que es una región tan apartada, con tanto problema eh, a nivel de salud, ¿cierto? Que es una zona relativamente malsana, donde hay dengue, donde hay malaria, donde hay todas las enfermedades tropicales en su máxima expresión, entonces la probabilidad que un bebé nazca muerto es mayor que aquí en Antioquia, que aquí en el Valle de Aburrá, perdón, en el Valle de Aburrá. Pero en el oriente antioqueño pensaría uno que puede ser igual a la del Valle de Aburrá, ¿cierto? Cosas de ese estilo, entonces usted los puede plantear. Entonces, pero mire que la aproximación no sería modelo loglineal, sino que sería vía regresión logística, que ese es un tema que vamos a trabajar próximamente, dentro de muy poquito, pues. Eh, ya empezamos a utilizar otras técnicas que son mmm, menos decepcionantes que los modelos log lineales. Pero hay que ver los modelos log lineales porque cuando ustedes de pronto hagan consultoría, su cliente les diga, no, es que yo quiero construir un modelo log lineal para tal cosa. Entonces, usted sepa. Ojo que ahí ya les había comentado esto, pero lo vuelvo a repetir, es la palabra log lineal en estadística tiene dos connotaciones distintas. Una se va para estos modelos de tablas de contingencia y otra connotación es la de regresión Poisson. Como la regresión Poisson se trabaja con el logaritmo del lambda, entonces en muchas personas cuando hablan de modelo log lineal y que trabajan con modelo lineal generalizado, piensan en la regresión Poisson automáticamente. Son dos cosas distintas. Tienen el mismo nombre, pero son dos cosas distintas.
¿sí? Entonces, aquí hay que tener cuidado cuando ustedes les digan, no, es que yo quiero ajustar un modelo log lineal. Bueno, ¿usted está trabajando qué? ¿Con respuesta pasó o está trabajando con tablas de contingencia? Ah, modelo log lineal para tablas de contingencia. Entonces, todo esto chicharrón que acabamos nosotros de ver y que estamos un poquito como tristes porque esos modelos terminan siendo pequeños eh, o grandes chicharrones. Lo que les he dicho desde el comienzo de la parte descriptiva es fundamental. Entonces esa función prop table, los que les guste sufrir en Semana Santa, le pueden dedicar a estudiarla y aplicarla a la base de las pruebas a ver, ¿cierto? Prop table es una función muy poderosa con la que hay que trabajar mucho para sacarle todo el jugo. Hay que entender cuando trabaja uno en tablas, con arreglos de alta dimensión, qué es lo que está sacando, porque a veces saca números, pero esas proporciones no son a veces tan claras a qué subtablas corresponden, entonces hay que trabajar. Entonces nosotros aquí vemos que cuando ajustamos modelos log lineales a un problema muy claro, nosotros quedamos con una sensación de frustración porque el primer modelo al que cuando le quitamos la interacción de orden mayor, se nos viene al piso y no nos sirve. Entonces lo que uno puede decir es, no, esas tres variables están asociadas, el peso, la región y el resultado del parto. Ah, chévere. Entonces, miren que es un poquito frustrante el resultado del modelo log lineal en este caso, que les está pasando con la base de pruebas. A ver, algunos me dicen, no, pues es que yo quito un término y pum, el modelo no es significativo. Esto es lo más normal. Y vamos a entrar con un tema que es, hay que saberlo simplemente porque nos ocurre con mucha frecuencia. Se llama la paradoja de Simpson. La paradoja de Simpson ocurre en varios contextos. Un contexto en el que ocurre con frecuencia, por ejemplo, en la regresión logística, pero también ocurre en la regresión tradicional. Y nos ocurre también en la regresión tradicional o en modelación tradicional, lo llaman a veces efectos de confusión, pero no todos los efectos de confusión son paradojas de Simpson. O sea, pero también, digamos, cuando ocurre esto, que ocurre con frecuencia en otros contextos, entonces lo llaman confusión. Entonces, la paradoja de Simpson ocurre cuando se colapsan tablas de contingencia descuidadamente. Eso no es necesariamente que sea descuidadamente, sino que los datos que uno tiene no son los más adecuados, o cuando el investigador levantó la base de datos, que le olvidó o no consideró una variable que tenía que estar ahí porque la metodología no le decía que esa variable tenía que estar ahí, o hay muchas razones por las cuales pueden pasar este tipo de problemas. Entonces, vamos a ver, entonces esto hace parte de lo que se conoce como ilusiones estadísticas, ¿cierto? Entonces las ilusiones estadísticas solo las reconocemos cuando nos las han mostrado. Y la paradoja de Simpson ocurre frecuentemente cuando analizamos tablas de contingencia que están colapsadas, eh, cuando nosotros tenemos, digamos, cinco variables y colapsamos a tener solamente cuatro o tres o dos, entonces nos puede pasar que nos puede aparecer este hecho paradójico. Y lo que puede pasar, digamos, el caso más simple es que unas tablas que aparecen en dos dimensiones, cuando usted consigue una tercera variable, le aparecen resultados que son contradictorios con los resultados obtenidos en el primer caso. Lo vamos a ver aquí con este ejemplo. Entonces consideremos la siguiente tabla. Tenemos el género del paciente, hombre, mujer. Tenemos a ese paciente le aplican uno de dos tratamientos, tratamiento uno o tratamiento 2 para algo. Y el resultado se califica como un éxito o como un fracaso.
como un éxito o como un fracaso. Entonces, la probabilidad de éxito para hombres del tratamiento 1 es 80 dividido 90. Tenemos 90 hombres a los que se les aplicó el tratamiento 1, ¿cierto? Y la probabilidad de éxito es 0.89. Mientras que para el éxito del tratamiento 2 para hombres es de 0.67. Entonces, ¿cuál tratamiento es mejor? El tratamiento 1, ¿cierto? Para hombres. La probabilidad estimada de éxito del tratamiento 1 para mujeres es de 0.33. Y probabilidad de éxito para mujeres, el tratamiento 2 es 0.28. Entonces, el tratamiento 1, cuando es mujer, es mejor que el tratamiento 2. Aunque miren que la probabilidad de éxito en los hombres es mucho mayor que las mujeres. Sí, es claro. Entonces, el tratamiento 1 es mejor cuando se considera para hombre o cuando se considera para mujer que el tratamiento 2. Sí, es claro cómo se sacó esto. Entonces, mire, tenemos el tratamiento 1 a 90 hombres les aplicamos el tratamiento 1 y a 180 mujeres les aplicamos el tratamiento 1. A los hombres, el tratamiento 1 les aparece como el mejor tratamiento. A las mujeres, el tratamiento 1 les aparece como el mejor tratamiento. Ahora miremos cuando no consideramos la variable género, ¿cierto? Sexo. Entonces tenemos que a 270 personas se les aplicó el tratamiento 1 y la probabilidad de éxito es 0.52. A 335 personas se le aplicó el tratamiento 2 y la probabilidad de éxito es 0.63. Entonces, ¿qué pasó? El tratamiento 2 aparece como mejor que el tratamiento 1. Sí, es claro. Entonces mire cómo la conclusión se reversó. El hecho de tener la variable género nos da un resultado y cuando no tenemos la variable género, el resultado es el opuesto. Obviamente aquí, como tenemos la información completa, tenemos género, ¿cierto? Sabemos que debemos utilizar la variable género. Entonces, eh, nos da el resultado adecuado cuando consideramos género. Pero si no tuviéramos la variable género, ¿qué? Daríamos la recomendación de que el tratamiento 2 es mejor que el tratamiento 1. Mire que esto es paradójico, ¿cierto? El problema está en que, bueno, aquí uno tiene las variables, pero digamos, esto es un ejemplo artificial. Pero en un problema real, usted puede tener una tabla de estas y usted siempre es pensando, ¿será que si yo tuviera otra variable adicional importante, me cambiaría la conclusión? Y ese peligro siempre está latente, digamos, en todas estas conclusiones que se estén sacando aquí. Esos resultados paradójicos aparecen con mucha frecuencia. ¿Cierto? Usted incluye una variable más y le van cambiando el orden de los resultados. Lo que era bueno se convierte en que no es tan bueno. El problema está en que uno nunca tiene acceso a toda la información, ¿cierto? A todas las variables. Entonces, cuando no hay acceso a todas las variables, siempre tengo que estar eh, a la expectativa. Es decir, ¿será que esto sí es así? Entonces, mire aquí cómo, cuando uno considera una variable como género, el resultado es completamente distinto.
Entonces esta paradoja lo pone a uno a temblar, ¿cierto? Porque usted ya no se siente seguro de las recomendaciones que está dando. Pues aquí hay una explicación por qué apareció esto. No es que esta contradicción puede ocurrir cuando se ponderan inapropiadamente ambas poblaciones. En el tratamiento 2 tenemos 300 hombres y solo 35 mujeres. Entonces ahí dan una explicación por qué apareció la paradoja en este caso particular. Entonces ya vienen son recomendaciones, ¿cierto? La no inclusión de variables relevantes en tablas de contingencia puede llevarnos a conclusiones que pueden ser totalmente equivocadas y aún absurdas. De lo anterior, concluimos que no podemos confiar plenamente en las conclusiones extraídas de tablas marginales. Entonces miren, aquí hay una cosa que es muy simpática. Esta es una recomendación que sale cuando se analiza la paradoja de Simpson. Y ahora hay una línea en el análisis de tablas de contingencia en la cual se llama un análisis marginal. Todos los análisis se hacen a partir de tablas marginales. Entonces nosotros estamos con metodologías que están desarrollando y proponiendo y que los autores ya muy reconocidos recomiendan no seguir. Bueno, amanecerá y veremos, como dice. Entonces, esas metodologías simplemente son metodologías desarrolladas por el desespero. ¿Cómo así? Si usted mira resultados de encuestas, usted usualmente no observa más allá de tablas de dimensión I por J, o sea, que consideren el cruce de dos variables, o a lo más tres. Pero digamos, si yo tengo 50 variables en una encuesta, yo puedo tener tablas de contingencia de dimensión 50, ¿cierto? Puedo tener tablas donde considere el cruce de todas las variables categóricas que tenga, pero eso no lo muestra en un reporte. ¿Por qué? Porque eso exigiría hojas y hojas de papel y uno diría, esta tabla no soy capaz de leerla. Entonces los que sacan reportes reducen la complejidad de las tablas y ¿qué? Haciendo proyecciones en dimensiones bajitas. Entonces lo que hacen es sacar muchas tablas marginales. El anuario estadístico de Antioquia es un ejemplo típico de tablas marginales. Entonces nosotros podemos hacer análisis que pueden tener la paradoja de Simpson involucrada. Entonces siempre hay que estar pendiente de esa paradoja porque miren, el ejemplo es muy claro sobre las consecuencias. Usted puede tener conclusiones completamente diferentes, opuestas, cuando tiene una variable o cuando no la tiene. Madison que ilustra problemas de esta clase que pueden surgir en problemas, por ejemplo, de mercadeo, o sea, en el área social, ¿cierto? Lo cual pues sí le lleva a afirmar. A pesar que los experimentos aleatorizados pueden reducir los diversos peligros para la validez mediante el control de los factores de confusión, los estudios observacionales o surveys son mucho la forma más común de recolección de datos en investigación de mercado. La inferencia causal basada en diseños no experimentales debe estar soportada fuertemente en una teoría a priori e inferencia débil, ¿cierto? Lo que es opuesta a la fuerte. La inferencia débil es la que se saca a partir de estudios de tipo observacional. Entonces, en estas situaciones usted necesita tener unas teorías fuertes. Mientras que cuando trabaja con diseño experimental, usted, digamos, puede sacar conclusiones que son robustas, fuertes. Señala además que se pueden presentar sesgos en la determinación de los efectos por no tener en cuenta variables importantes, o sea, muchas veces los investigadores no incluyeron variables que son importantes en un estudio, género, por ejemplo, una variable que en muchas situaciones es importante, edad, eh, estado civil, etcétera. O, por ejemplo, variables que se miden con error, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay variables que pueden generar
confusión en los encuestados. Formulando modelos lineales, no tomar en cuenta interacciones. Especificación errónea del modelo matemático. Codificación inapropiada de los contrastes. O sea, él da justificación porque puede aparecer esto. Y miren que cuando construimos nosotros nuestro modelo log lineal de la misma tablita que nos ilustraba el problema de la paradoja de Simpson, ¿cierto? Tenemos aquí el modelo sin interacción se rechaza, pero no nos da idea del problema de la paradoja que se está presentando ahí. Entonces el modelo que hay que considerar, según esto, es el modelo saturado. Bueno, jóvenes, con esto acabamos la clase de hoy. Ya entonces les queda una tarea que es grande en el sentido de que hay que hacer trabajo con la base de datos completa. Recuerden que es determinar el, el nivel de pobreza de una institución, ¿cierto?, educativa a partir de los estudiantes que tomaron las pruebas a ver. O sea, lo repito porque quiero que quede bien clara cuál es la tarea. Entonces, usted coge, por ejemplo, que del estudiante del liceo Gilberto Alzate Avendaño, 150 estudiantes presentaron las pruebas a ver el año anterior. Entonces, yo ya tengo la categoría de riqueza o de pobreza de ese estudiante, ¿cierto? De cada estudiante. Entonces cojo esos 150 valores y hago algo. Entonces calculo, por ejemplo, el promedio. Si yo tengo que la clase 1 es la más pobre, la 2 es el estudiante segundo más pobre y el décimo es el más rico, entonces yo cojo y digo, bueno, voy a utilizar esas marquillas. Entonces, que el estudiante 1 está en la categoría 3, el estudiante 2 está en la categoría 5, el estudiante 3 está en la categoría 2, el estudiante 4 está en la categoría 7. Entonces cojo esos numeritos y yo digo, bueno, voy a sacar el promedio. Entonces el promedio me da como el nivel de riqueza del Liceo Gilberto Alzate Avendaño. Entonces a cada uno de esos 150 estudiantes les pongo ese promedio. O sea, creo una variable nueva que diga riqueza del colegio. Entonces todos los que estudian en el Alzate Avendaño van a tener el mismo valor para esa variable en la base. Después, yo lo que hago es divido en 10 grupos esa variable, ¿cierto? Calculo los deciles. Entonces voy a tener el 10% de los colegios como marcados como más pobres, el segundo 10% de los colegios como los segundos más pobres, y voy a tener un 10% de los colegios que van a ser los más ricos. Y voy a construir una tabla donde considere la variable resultado, que también está en deciles, y la cruzo con la riqueza del colegio. Sí, es claro. Sí, profe. Entonces bueno, entonces queda esa tarea para el viernes de Pascua. Bueno, jóvenes, entonces ya acabamos y espero que disfruten la Semana Santa. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.